Hi, baby. Can you hear me? Dustin, can you hear me? Hello? Hi, baby. You're the first one. Apparently, it's just you and me. How are you? Can you hear me now? Dustin, can you hear me? Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? Can you hear me? Hmm. Hello? All right, how about now? Can you hear me now? Yeah. Okay. So I'm gonna give the class to you because apparently nobody's coming to the class. That's kind of weird. I know, but it's okay. Like you said in your podcast, this message is gonna reach whoever needs to hear it. Or maybe people will come later, I don't know. That's okay. So I'm gonna start um with the class. This is the third part of how to relate in a relationship. And I really like this class. I feel like every time I teach a class, it's like the class is for me. I can relate a lot to this class. So um, quiero decirle a todos que esta es la tercera clase que se llama Cómo relacionarse. Esta clase me tocó mucho porque siento que esta clase tiene que ver con lo que está ocurriendo en mi vida y espero que también pueda ayudarle a ustedes como me ayuda a mí. Entonces, vamos a hablar de un concepto que es muy importante en las relaciones. I'm gonna speak to a concept that is very important in relationships, and the concept is being faithful. And the reason why this is important is because being faithful is correlated to what is called commitment. Es muy importante en esta clase, como vamos a comenzar la clase, es a través de entender uno de los conceptos más importantes en las relaciones, que es el compromiso. Y el compromiso está relacionado con la fidelidad. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona es infiel, es importante reconocer desde dónde esta persona está siendo infiel y esto está relacionado con tener un vacío, una insatisfacción que lleva a esta persona a una búsqueda permanente
donde siente que nada lo que le dan es suficiente. And when it comes to a person that is unfaithful, we need to understand that we need to learn from where this person is actually unfaithful. And it's usually related with this person not having a emptiness and insatisfaction that is going to take this person into a search, a permanent search where they actually cannot connect with anything that is enough for them. So that's something that is very important for us to understand. So, cuando se trata de la infidelidad, nosotros tenemos que entender que es importante entender que cuando una persona es infiel, le está quitando la libertad a otra persona de estar con otra persona. Y eso tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a aprender hoy, porque la libertad es lo que nos lleva al amor incondicional. So one of the most important things to understand when a person is unfaithful is that when the person is unfaithful, is actually limiting the freedom of the other person. So why is this important? Because we're not allowing because freedom is related to unconditional love. So that's the reason why it's for us to understand that it's important to understand the concept of being faithful. Dame un segundo, please give me a second. So when it comes to a person being unfaithful, we need to understand that when the person is unfaithful, what is more profound besides being unfaithful is the fact that the person has to lie and he has to deceive the other person. And why is this important? Because when we actually lied and deceive others, since we actually doing what we're doing to others is what we're doing to ourselves, is basically that we're disconnecting from an inner truth. Entonces, ¿por qué es tan importante cuando cuando una persona es infiel, entender el por qué esta persona es infiel? La razón es porque cuando una persona es infiel, aparte de la infidelidad, lo que más le duele a las personas es el engaño y la mentira. Y la razón del por qué es porque por ley de causa y efecto, nosotros tenemos que entender que todo lo que nosotros le hacemos a otras personas, en retorno lo estamos haciendo a nosotros mismos porque no estamos conectando con una verdad interna. Entonces, when a person is unfaithful, we need to understand that this person doesn't have commitment. And that's going to be the key word for this class. Nosotros tenemos que entender cuando una persona es infiel es porque no tiene compromiso. Y cuando una persona no tiene compromiso es porque esta persona le falta el sentido de plenitud. Porque cuando una persona no se siente plena, la persona no puede conectar con el gozo y la plenitud interna. Y para saber cuántos vacíos nos tenemos que hacer una pregunta que tiene que ver con el contexto de entender si creemos que necesitamos una media naranja. Porque cuando una persona busca a alguien desde la necesidad, es porque siente que algo afuera lo tiene que completar y que no se puede completar a sí mismo. So when we start looking into the concept of faithfulness, we need to understand from where a person cannot have commitment, and we need to understand that when a person doesn't have commitment, we have to ask ourselves how many emptiness, how many different aspects inside of us we feel that we're empty.
And that is related with the concepts that we have outside of us. For example, if we believe that outside of us that we need somebody to complete us, which means that we don't have the capacity to complete ourselves. So that's something that is very important for us to understand. Entonces, cuando y este concepto de la media naranja es algo que es cultural, donde nosotros pensamos que viene alguien a darnos lo que necesitamos. Entonces tenemos que mirar cuál es el compromiso que nosotros tenemos en las relaciones. Si es un compartir o un compromiso que tiene que ver conmigo mismo, porque esto va de la mano con la fidelidad. Y este compromiso lo tiene que abarcar cualquier relación. So when we actually start digging into the word commitment, we need to ask ourselves why we're actually doing this. Is this related because we want to share our experience with somebody, or do we have a commitment with ourselves? Because when we have a commitment with ourselves, we need to understand that that commitment we have to take it into any relationship that we actually have. If we have a relationship with our parents, with our children, with friends, anybody that we wanted to have a relationship, we have to take that commitment with us. And that's something that is very important. Entonces, el compromiso tiene que ver con nosotros demostrar nuestro nivel cuando una persona está comprometida, lo primero que nosotros tenemos que pensar es cuál es el nivel de compromiso y constancia que tiene esta persona. So whenever we have a commitment, we need to dig into what is the level of commitment we have, and if this commitment is constant, or if it's actually we have commitment for some time and then we tend to escape, and what is the level of escapism, and whenever the things turn sour. Entonces, la razón del por qué todo esto es importante es porque donde yo pongo mi foco, pongo mi energía y mi capacidad creativa. Entonces, cuando yo tengo un compromiso conmigo mismo, me estoy dando a mí mismo esa capacidad creativa para comprometerme que lo que yo estoy creando me va a llevar a conectar con valores que tengo dentro de mí que yo pienso que todavía no los he desarrollado, porque cualquier cosa donde yo pongo mi compromiso, tengo que saber que si yo estoy comprometido, esto me tiene que traer un resultado. Es como cuando uno siembra y cosecha. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, que esto es muy importante. Cuando una persona se compromete consigo misma, esa persona entiende que cualquier relación con la cual se relacione, esta relación va a traer un resultado. Muchas veces este resultado puede ser afuera o este resultado puede ser adentro. Y ese resultado depende del nivel de compromiso que tenga la persona con que usted se relacione, porque si usted da 100%, pero la otra persona da 10%, un pie afuera y un pie adentro, el resultado no va a ser el mismo, pero si usted está comprometido con usted mismo, todo lo que usted le dé a esa persona se va a devolver en su interior. So when it comes to commitment, it's very important for us to understand that wherever I put my focus, I put my energy and my capacity to create. So the result, we need to understand that commitment is correlated with the level of results that I'm going to receive in any relationship. So why is it important for me to have commitment with myself? Because when it comes to results, there's two types of results. We can see a result outside of us, but we always going to see a result inside of us. So if we actually commit to ourselves that my capacity to create is correspondence with this experience that I want to receive, whatever whatever the other person is doing, it doesn't matter because I'm going to receive something from the commitment that I'm giving. This is actually similar to what is called with sowing
and reaping. So it's very important for us to keep that in mind. Entonces, las relaciones son como una construcción y la falta de compromiso está asociada con yo pensar que pierdo en libertad. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hay una relación, nosotros estamos construyendo algo. Pero cuando nosotros no podemos comprometernos, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, ¿por qué bueno, entonces vamos a hablar de las razones del por qué la gente no se quiere comprometer? Porque la gente asocia el compromiso con perder su libertad. Por decir, vamos a decir, una mamá tiene un hijo, entonces la mamá adquirió el compromiso de tener un hijo. Entonces la mamá puede pensar, bueno, ya no va a tener tiempo de dormir, no va a tener tiempo para ir a lugares sin el bebé, voy a tener que gastar dinero, voy a tener que gastar noches cuidando el bebé. Esa es la razón social del por qué. Estamos hablando de un aspecto. Una persona puede pensar que no quiere tener compromiso porque ese compromiso requiere de cosas de mí donde yo siento que mi libertad no está. Es lo mismo cuando uno tiene una pareja, es lo mismo cuando uno tiene una amistad, porque toda relación requiere de ciertos requisitos para que esa relación se construya. Entonces, cuando yo pienso, otro ejemplo puede ser en el trabajo. Si yo me comprometo a un trabajo, tengo que madrugar, tengo que estar ocupado, tengo que estar dando de mi tiempo, ya no tengo días libres como yo quisiera, tengo que pedir permiso si quiero salir de vacaciones. Entonces, cuando nosotros adquirimos un compromiso, tenemos que entender que hay ciertos requisitos asociados con ese compromiso que culturalmente nos lleva a creer que perdemos nuestra libertad. So when it comes to relationships, we need to understand that a relationship is like a construction work. But in order for that construction, we need to have commitment. But one of the biggest impediments for commitment is the beliefs that with commitment, I'm losing my freedom. And I'm going to give you an example. The reason why is because socially they have taught us that whenever we gain certain commitments, we're not able to do certain things that according to ego is gonna remove our freedom. For example, if a woman gets pregnant, socially she's gonna think, well, I'm gonna lose my nights. I'm not gonna be able to go to places without the baby. I have to invest money on the baby. I have to actually spend my time, my money, my resources, everything on this baby. And she's going to think that by doing these things, she's losing the freedom. And it's the same thing in a relationship. When you commit to a person, a relationship, maybe there is things that you cannot do. There is people that you cannot speak. The same as work. When you have a work relationship, you don't have the time that you want off. You have to ask for permission if you're going to vacation. So one of the biggest blockage for a person to start any relationship is related with the fact that the person believes that he's gonna lose freedom. And we're going to go more deep into this. Entonces, cuando nosotros, la libertad dentro de las relaciones puede que esté condicionada por la complacencia que nosotros le damos al otro. Y pensamos que la fidelidad tiene que ver con títulos de propiedad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Por decir, muchas veces las personas se comprometen con otra persona y cuando realizan estos compromisos, la persona piensa, bueno, es que yo tengo que hacer esto para que mis padres no se enojen, para que mis hijos hagan esto, para que mi pareja me acepte, para que esta persona no piense mal de mí. Entonces, cuando una persona, por decir, se casa con otro, entonces piensa que como esta persona tiene este compromiso, entonces ya tiene que decirle cómo vestirse, cómo actuar, cómo pensar, qué hacer, muévase, salte. Entonces, por esa razón es que también muchas de las personas piensan que la libertad dentro del compromiso está condicionado
a los títulos que nosotros pongamos dentro de la relación. Nosotros tenemos que entender que la libertad no puede ser a través de acondicionamientos, es un compromiso propio y tiene mucho que ver con la valoración y la necesidad del reconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene valoración, la persona va a hacer lo que tenga que hacer para ganarse la aprobación y la admiración de la otra persona en la cual esté en relación. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros miremos esto. Mi libertad y mi condición y mi compromiso, ¿está condicional o es incondicional? So when it comes to freedom, freedom can actually be conditional because of the belief that we have to please the other person that we are in the relationship with. And we associate faithfulness with me trying to please that person. So that's the reason why it's important for us to observe that. Another one, we actually condition this freedom with any titles that we believe of ownership within the relationship. For example, in a marriage, if you're married, you're going to believe that you have the right to tell the person who to speak, how to behave, what to do. And with this, we're conditioning the commitment and we blocking the freedom that we have within the relationship. But this also has to do a lot with worth and the necessity to being recognized and approved. And this is where it comes when it comes that the freedom is conditional. Why? When a person needs to be recognized, is gonna do anything in their power in order for them to receive approval for the person that they have a relationship with. Entonces, cuando nosotros vemos que a través de la función de la aprobación, esto nos permite que sea un compromiso propio y ahí es donde yo no puedo asumir mi propia libertad. Porque entonces cuando nosotros miramos la definición del compromiso, nosotros vemos que el compromiso es un acto de amor propio. ¿Y por qué es un acto de amor propio? Porque cuando yo entiendo, y en estos días yo hablé con una persona, que todo lo que yo experimento, lo experimento como un acto de sabiduría, yo entiendo que si yo me comprometo conmigo mismo de no desertar en lo que yo quiero experimentar, yo me estoy dando el permiso y la libertad de construir en esta relación, porque yo sé que esta relación me va a brindar a mí las herramientas que yo necesito para conectar con los valores internos que todavía no he desarrollado y así poder crecer y evolucionar. So when it comes to commitment, we need to understand that commitment, it allows us to assume freedom because commitment is an act of self-love. And why is that? The other day I spoke with a person that did not understand the reason why we're here. One of the first things that we need to realize that the reason why we're here is to gain wisdom that connect us to a consciousness that the end goal is to connect with the state of consciousness of unconditional love. So once I understand that, I commit to myself to build this relationship because this relationship is going to help me develop some values inside of me that I have to develop in order for me to grow and evolve. I understand that the relationship, whatever relationship that you're building, is necessary for me to continue evolving. Entonces, porque cuando yo me amo, entiendo que estoy aquí para expresar un potencial de materialización aquí en la tierra. Pero para lograr eso necesito el compromiso y la disciplina. Entonces yo decido qué es lo que yo quiero expresar y cómo lo voy a hacer. Y esto es muy importante.
porque muchas personas entran en relaciones sin entender el propósito de la relación. Muchas personas se relacionan con otras personas solo por relacionarse, como por decir con padres, con hijos, con parejas, y no entienden que cuando uno entra en una relación, esa relación tiene que tener un propósito. Y ese propósito es el que va a definir el compromiso de la relación. Entonces, cuando no hay una claridad interna de lo que yo quiero experimentar y simplemente estoy experimentando, esto bloquea la libertad y la libertad bloquea la energía y la energía hace que uno quede peor antes de cuando entró en la relación. Entonces eso es importante. So whenever I love myself, I understand that I'm here to express my highest self. And in order for me to do that, in order for me to do that, I have to materialize the energy here on earth. But in order for me to do that, I need to have commitment and discipline. And then I decided what is it that I want to express and how I want to express and with who I want to express this. And this is something that is very important for us to realize. A lot of people enters in relationships without knowing what is the purpose of that relationship. And, because they do not have a clear goal of why they want that relationship, the relationship doesn't have any base, any construction, and the people, instead of growing, they're actually becoming deficits in an equilibrium, and they become worse than were before they started the relationship. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, yo quiero experimentar compromiso, yo quiero una pareja. Entonces, yo quiero experimentar que durante esa, que quiero conocer una pareja y quiero tener una pareja. Entonces, si no hay compromiso, entonces vamos a ver que desde la primera pelea, una de las personas se va a ir. Otra persona va a dejar de hablarle al otro. Entonces, por eso es que es importante, porque lo que sostiene la relación es el propósito. Entonces, si yo quiero estar en un matrimonio y yo no sé para qué yo me quiero casar y yo no entiendo por qué yo escogí a esta persona, simplemente fue porque me gustó. Entonces, cuando ya el enamoramiento baje y entonces dentro de la convivencia empiecen los momentos duros, a la primera pelea las personas van a querer desertar, no van a querer estar, se van a querer divorciar, no van a querer seguir juntos porque no entienden cuál es el propósito de esa relación. Si no hay compromiso, no hay libertad, no hay un propósito claro. Y cuando uno se compromete con el propósito, entonces ahí hay un compromiso, porque yo sé que mi compromiso no es con X o Y persona, es conmigo en querer expresar lo que yo quiero obtener dentro de esa pareja, porque yo sé que si yo me quedo con esa pareja, yo puedo, por decir, yo tengo una pareja, yo digo, bueno, yo me decido, el propósito de esta pareja va a ser que yo voy a conectar con mi amor propio. Entonces, a través de esta pareja, yo voy a conocer el amor propio, el merecimiento, la valoración, la abundancia, la plenitud, la felicidad, el gozo. ¿Por qué? No es porque la otra persona me dé eso, es porque yo al observarme en un espejo con esa persona, yo puedo ver, bueno, si esta persona no hace eso, yo voy a tener el amor propio conmigo mismo para aceptarme yo, para cuidarme yo, para acompañarme yo. Pues si yo estoy con la otra pareja y digamos que esta persona no me da el merecimiento, pues yo me lo voy a dar. Entonces, por esa razón es tan importante entender cuál es la razón del por qué usted tiene cualquier relación. So a good example is that, for example, if I want to be committed in a relationship with romantic relationship, because that's something that I want to experiment, if there is no commitment after the first fight, the other person is just going to end the relationship. When there is no commitment, there is not a decision to commit, there is no freedom because there is not a clear purpose. Because when somebody actually commit themselves, there is a purpose
for that commitment. So when I have commitment, I need to understand that it's not with XYZ. The commitment is with myself, of the wanting of me to express something, or that I want to obtain certain aspects of me that I have not developed, like self-love, worthiness, abundance, plenty, joy, all of these attributes that is different for us to develop when we have a romantic relationship that when we do it with ourselves. And it's not because the other person is going to give us self-love. It's because within the relationship, that person is going to mirror what I need to do in order for me to connect with my self-love. Because when I am with this person, that person is going to show me how I can have self-worth. That person is going to show me the abundance of love that I have inside of me. And I can actually see it in the relationship that I have now. I never thought I can be so loving. I never thought I can actually give so much love. Why? Because now I have the opportunity to see it on the other person. Entonces, cualquier cosa que yo quiera materializar en el encuentro, yo tengo que estar clara cuál es el propósito para alcanzar esa madurez en la expresión de lo que yo quiero materializar. Y eso es bien importante. Whatever thing that I want to materialize in the encounter with the other is important for me to be clear what is the purpose in order for me to reach the maturity of the expression that I need in order for me to materialize what I want to materialize. ¿Qué significa esto? Cuando, por decir, yo conozco a alguien que está en una relación, una persona muy cercana. Ella se casó con esta persona, ella se casó porque había tenido una pérdida de un bebé y se metió en una relación porque me imagino que quería llenar vacíos, y ahora que está en esta relación no puede ser fiel porque no tiene un propósito de esa relación, no sabe qué orientación sexual tiene porque la persona está en una relación con el mismo sexo, pero es infiel con el otro sexo. Entonces no tiene una claridad ni siquiera de qué es lo que quiere experimentar. Entonces esta persona se enoja porque cuando encuentra una persona que es del otro sexo y no le es fiel, ella se enoja cuando ella no es ni siquiera fiel con ella misma en la relación donde ella está. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros saber qué es lo que yo quiero, cómo es que yo lo quiero expresar, cómo es que yo lo quiero materializar para yo poder alcanzar una madurez. Y la madurez llega a través del compromiso. Cuando yo estoy comprometida conmigo misma, entonces yo sé que yo puedo tener aguante, puedo tener confianza. Yo sé que yo puedo quedarme en el compromiso para saber qué es lo que yo necesito aprender. So when it is important, what I said is important because whenever we're not clear what we want, we can actually start being in the pendulum of whether I want this, I want that, and that's when you will see a person being dispersed, and then you going from one relationship to the other, being unfaithful because they're not clear inside of what they want. They don't even know if they want a person. They don't even know if they want children. They don't even know if they want to work. They don't have a clear understanding of what and that's the reason why we see so many people that is immature within their relationships, because they do not understand what they want within their healing journey. Y eso es tan importante como el compromiso con los hijos. Vamos a hablar por decir de una persona que se siente atrapada porque una vez que quedan en embarazo no entienden y quieren regalar sus hijos, los quieren dejar en la escuela, los quieren poner con babysitters, quieren que otras personas se hagan cargo de ellos. Y esto aplica a cualquier relación. ¿Por qué? Porque cuando una persona está desconectada de la claridad de su propósito,
se mete en una relación y después esta relación le muestra las dificultades, esta persona se va a sentir atrapada y no va a querer seguir. Esto puede pasar en una amistad, en un trabajo, en una relación romántica, porque cuando uno se compromete para poner el 100% de mis valores, de mi tiempo, de todo lo que yo tenga dentro de mí para que esa relación funcione, recordando que todo lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. So it is very important for us to understand that commitment is related with me not wanting to go ahead and feel trapped. Like for example, let's say that I have a child and then I don't want the child anymore. And then I wanted to go ahead and put it in school. I want to put babysitters. We want to go ahead and give it away, abandon the child. It's the same thing when we are in a relationship and then there is a hardship. Like, for example, the husband lost the job or somebody. We need to understand that when we have commitment, um, we have to give our 100% of our values, our times, our energy, our focus, our attention in order for that relationship to work. Remember that everything that I give to others is exactly what I'm going to get back. It's like, for example, when we have a garden, we know that we want to go ahead and have roses. If I know I want roses, I'm going to buy the seed for roses. Then I'm going to put water and then I'm going to go ahead and allow for the fertilizers to allow the flower to grow. But I cannot say, oh, I want roses, but then tomorrow I'm going to get papayas and then I'm going to get potatoes because at the end of the day, I'm not going to be able to have anything in return. And that's the reason why um, when we have commitment, at first it's going to be as a hardship because we actually building the maturity in order for us to be able to learn what we need to actually learn. Entonces, no es solamente tener compromiso cuando todo está bien porque nosotros tenemos que entender que todas las relaciones están en ciclos y los primeros meses sabemos que hay enamoramiento y después de todo es diferente, hay nuevos ciclos y nos podemos perder en los ciclos. Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que los ciclos traen procesos de renovación y de muerte para poder nosotros desarrollar esos atributos dentro de nosotros que necesitamos desarrollar para poder conectar con el proceso de evolución en el cual nosotros estamos. So it is important for us to understand that at the beginning, with any commitment, everything is going to be good, everything is going to be going well. But after the first cycle, we need to understand that everything in this life has cycle to cycles. And the first month, like for example, in a romantic relationship, it can be like the affection part, it can be that everything is romantic, but then we need to understand that there is a different cycle where we can actually go into hardships. And the only reason why we go through hardships is for us to reach a level of maturity. Entonces, porque las relaciones van en ciclos, como sabemos, el día y la noche, entendiendo que todo es un ciclo y cuando yo pongo el 100% de mi compromiso, obligatoriamente tiene que haber un resultado. Y no siempre se verá afuera, porque eso depende de cuánto la otra persona dé. Pero si la otra persona está comprometida al 100%, el resultado será igual. Si yo pongo el 100 y el otro el 10, por decir, cuando uno tiene una relación con un hijo, nosotros tenemos que ver que cuando nosotros tenemos una relación con un hijo, al principio nosotros somos los dadores y ellos son los receptores. ¿Y qué es lo que nosotros desarrollamos en esa relación? Paciencia, desarrollamos nutrición, desarrollamos entendimiento, desarrollamos compasión, aunque, Ronnie, you want to say something? You can speak.
The thing is that when I'm teaching class, a lot of people is quiet, but if you want to, you can say, you can participate. Oh no, I'm Um, just interpreting. I'm just interpreting for you. It's beautiful. Keep going. okay. Um, So, cuando nosotros estamos en esta relación con los hijos, nosotros tenemos que entender que nosotros damos el 100% y ellos solamente nos dan el 10%, el 5%. Y eso está bien porque en la vida todo tiene un ciclo. Al principio nuestros hijos son receptores y nosotros somos dadores, pero en el futuro nosotros vamos a poder ver los frutos de eso que nosotros estamos sembrando. Y lo más importante es entender que esos resultados van a dar una mayor inversión adentro, porque lo que es adentro tiene que salir afuera y tiene que estar capitalizado. So when it comes to these relationships, we need to understand that it's also going to depend on how much the other person is committing. For example, we're going to talk about children. Whenever we have a child at the beginning, we need to know that our children are not going to be able to give us 100% how we give them. Sometimes we're going to give them 100% and they're actually going to be the recipients of our everything that we give to them. But in exchange, the result of that commitment is going to give us nurturing, understanding, compassion, empathy, listen, understanding, acceptance. Because the most important thing for us to know is that the results are going to come back like a future investment, an internal investment. And whatever is inside is going to be capitalized in the future in our advantage. Entonces, cuando hablamos del compromiso y la fidelidad, nosotros tenemos que renunciar a sentirnos como que el compromiso es una obligación, entendiendo que el compromiso va a ser a través del foco y de lo que yo quiera nutrir, un crecimiento para aprender, entendiendo que yo estoy allí porque quiero y puedo elegir. No, y entendiendo que lo más importante es tener una claridad, sabiendo que lo que estoy buscando en el compartir afectivo, en la pareja, en los hijos, los padres y en otro tipo de relaciones. So the most important thing about being faithful and committed is to be able to quit any social definitions of commitment and faithfulness because it's not an obligation. Understanding that commitment is going to be through focusing my energy to be able to nurture, grow, and learn, understanding that I'm here because I want to. I want to choose to learn. I want to choose to have a clarity of the understanding of this internal wisdom of what I'm looking for in the affecting sharing in a romantic partnership with children, with our parents, and other kinds of relationships. Porque cuando no hay claridad dentro, no hay claridad afuera. Y esto va a bloquear el proceso evolutivo a nivel emocional, espiritual, corporal. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy dispersa sexualmente y me acuesto con todo el mundo, ¿y qué significa esto? No tengo claridad y estoy buscando llenar vacíos. ¿Qué es lo que pasa? Esto va a convertir que la relación se convierta kármica, entendiendo que todo lo que yo le hago a las otras personas a través de la causa de efecto va a ser que se devuelva a mí, porque no tengo claridad en el manejo del poder. Y esto es tan importante. Muchas personas son infieles y no entienden que cuando yo le quito la libertad al otro de un aprendizaje evolutivo, yo misma me estoy dañando yo. Porque yo lo que le hago a la otra persona me lo estoy haciendo a mí. Mira, muchas personas piensan que la energía, o sea, que uno puede engañar. La energía no se puede engañar. La energía es como el agua, como un río. Que ustedes, yo no sé, nosotros todas las mañanas vamos a un parque donde hay un río grandísimo y cada vez que vamos al río se refleja
los árboles, se refleja todo lo que usted da. No puede engañar la energía. Si usted es una persona infiel, usted va a recibir infidelidad. Si usted piensa que usted está utilizando al otro, usted lo van a utilizar. Si usted piensa que usted se está burlando de otra persona, se van a burlar de usted. Y eso es lo que hace que las relaciones se vuelvan kármicas. La falta de claridad y el estar buscando vacíos a través de la utilización mala del poder. ¿Qué significa eso? Que yo estoy utilizando mi poder para afectar a otros y en realidad me estoy afectando yo misma. So when it comes to clarity, it's very important for us to know that if I don't have clarity inside of me through understanding the evolution process, we need to know that emotionally it's going to affect me emotionally, spiritually, in my body. For example, if I'm a person that is very dispersed and I'm continuously, go and have sex with many people, because I don't have any clarity of what I'm looking for, because I'm just full of emptiness and I just want to feel that emptiness, knowing this is going to bring a karmic lessons, and understanding this is going to be very important because there is a law called cause and effect. Because I don't have the clarity of how I'm using my power. What does that mean? If I'm actually constantly thinking that I'm deceiving a person in order for me to gain something that I don't even know what it is, and I'm not aligned for that person to have that freedom to experience with somebody else, basically I'm just making that relation karmic because I'm using the power against me. I'm using the power to hurt me by hurting others. And that's something that is very important for us to understand. Entonces, entendiendo que lo que yo busco afuera y no lo tengo yo, no me lo puede dar otra persona. Y eso es bien importante, porque nadie me puede dar nada que no me lo estoy dando yo. La fidelidad es asumir un compromiso de dar 100% al otro por la conciencia de construir un camino de libertad donde yo doy el 100 dando lo mejor de mí, porque al final lo que yo doy es un reflejo de lo que yo tengo adentro y de mi madurez emocional, decidiendo asumir consecuencias. ¿Qué significa eso? Que si yo escojo una relación, yo tengo que asumir las consecuencias aunque no me guste. Yo no puedo decir, bueno, me voy a coger y me voy a casar con alguien, pero bueno, esta persona tuvo un accidente, perdió el pie, ya no lo quiero. No, cualquier cosa que pase, yo decido con la madurez de aceptarlo, porque esas decisiones, expresando esos deseos en claridad y con respecto a la libertad de otro, nos va a ayudar a alcanzar toda esa luz que nosotros necesitamos conectar. Entonces, understanding what I look outside is going to help us understand that whatever I don't give myself, another person is not going to be able to give it to me. Being faithful is the capacity to assume a commitment of giving my 100% to the other for the conscious of building a path of freedom where I give my 100%, the best of me, because at the end, I'm going to receive a reflection of what I'm giving myself. So if I'm faithful, I have to receive faithfulness. If I am actually empathic, I have to receive empathy. If I am compassionate, I'm going to receive compassion, because everything that it comes from inside of me, I have to receive it back. And this is what is called maturity. This making the conscious decision of assuming the consequences of these committed decisions is going to express the desire in clarity, respecting the freedom of the other person. Entonces vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, si yo decido tener un hijo, tengo que aceptar la responsabilidad de trasnochar, de cuidarlo, de que cuando esté enfermo lo tengo que cuidar, de que lo tengo que guiar, de que le tengo que hablar, de que tengo que conectar, que un hijo no es solamente como un perro que yo le doy comida, no, yo tengo que invertirme en esa persona porque yo sé que esa persona es producto mío, yo decidí, yo tengo ese compromiso. Y entonces, después,
no puedo decir, bueno, ya lo tuve, no lo quiero tener, no tengo el compromiso, simplemente le doy comida y que la escuela lo cuide, que la escuela lo guíe. No, no, no. Si yo tomé esa responsabilidad, yo me voy a comprometer a desarrollar ese compromiso. So let's go ahead and talk about an example. For example, if I have a child, I have to be clear of that commitment. And I have to understand that I'm going to have to stay late at night. I have to take care of them when they're sick. I have to guide them. I have to speak with them. I have to help them with their emotions. I have to help them with education. I have to invest money, time, and everything and my resources in order for me to be able to have that commitment as a parent. But a lot of people don't understand that, oh, well, I don't want that child, or they want to give it away, or they just think that by feeding them and just putting them in school is actually enough. And that's not being 100% committed. Entonces, lo mismo está en una relación de pareja. Si yo me caso, yo tengo que entender que yo tengo que velar por esa persona, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar atento, yo tengo que cuidarlo, todo lo que requiere una relación de pareja. Y es lo mismo que tiene que ver en una relación de trabajo, es lo mismo que tiene que ver en una amistad, es lo mismo que tiene que ver con nuestros padres, porque entonces, si nosotros no podemos respetar esto nos quita la libertad y nos evita llegar a la madurez. So it's very important for us to understand that in any relationship there is consequences. Like say a romantic relationship is the same commitment. I need to be committed to the person. I need to continue falling in love with the person. I need to make them safe. Whatever it is entitled within a relationship, we need to be committed to that. The same is for, work experience, the same for a friendship, because if we're not committed, we're taking the freedom away and we're not going to be able to reach maturity. Y cuando uno no está claro y no se asume, el compromiso no se focaliza y la persona se dispersa, no valora, no disfruta y no hay satisfacción. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender cuando una persona no tiene compromiso. Cuando una persona no tiene compromiso, no puede aprovechar en conciencia. Y lo que pasa es que cuando una persona no tiene compromiso, se desgasta, se amarga y se frustra. So one of the signs of a person not being able to be committed is when a person is not clear and doesn't want to assume a commitment, is going to become dispersed, is not going to value, is not going to enjoy, is not going to have satisfaction, is not going to see the purpose of what they're doing. They're not going to be faithful to life. They're not going to be able to take advantage of the conscious opportunity. And they're not going to be able to be faithful to themselves because they do not have a clear understanding of why they enter that commitment. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el ego tiene que perder lo que tiene y no puede disfrutar, y al final les hace falta madurez, entendiendo que todo lo que se cosecha se siembra. And whenever a person is not committed and faithful to the decision that they made, ego is gonna make them believe that they're losing freedom, which is the most important thing. A lot of people believe that when they don't have freedom according to what they believe, they need to experience, not understanding the consequence of the commitment. They're not going to be able to enjoy it. They're going to think at the end that experience doesn't have any value. They're never going to reach an emotional maturity, understanding that everything that I give is what actually I get in return. Entonces, el compromiso es una entrega total, una apertura real para aprovechar la experiencia, para poder ser vulnerables, no para ser heridos, sino para ser transformados. Commitment is a total, I give myself completely in an openness to understand that experience in order for me to be able to be vulnerable, not to be hurt, but in order for me to get transformed. Entonces, nosotros tenemos que observar las dinámicas de las relaciones, porque esto también nos va a declarar
la capacidad del compromiso. Por decir, hay relaciones donde una persona da en exceso y la otra recibe en exceso. Entonces, cuando hay una relación así, hay un desequilibrio. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta relación se convierte en la relación de padre e hijos. Y por eso es que esta relación se convierte en un desequilibrio donde la persona nunca va a poder crecer, porque hay una persona que está dando, 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 y la otra no está aprendiendo a desarrollar lo que tiene que desarrollar para poder alcanzar esa edad, porque en una relación tiene que haber un fluir equilibrado entre el dar y recibir. I don't know if you guys are having any questions, if you have any comments. I don't know if you guys have any questions or if you guys have any comments. No. Okay. Entonces, another thing that we need to understand is the dynamics of the relationship in order for us to understand the level of commitment. So there is some relationships when somebody gives in excess and the other one receives in excess. So this can actually be seen as a parent and child relationship. And when there is something that it gives too much and the other one doesn't give mutually, this relationship is going to be in an equilibrium, because whenever there is a relationship, there has to be a flow where one gives and the other one receives, the other one gives and the other one receives. Si en verdad tú no valoras esa experiencia que vives con esa persona, tienes que soltarla para que viva en libertad con otra persona. Hay una diferencia en la experiencia cuando vives superficial y cuando tú lo entregas todo. So one of the things that we need to understand is you don't value the experience that you're living with that person, you need to let it go so that person can actually live that experience with other one in freedom. There is a difference between experiencing something superficially and when you actually giving yourself in the relationship. Entonces, cuando solamente una persona recibe, está en un estado de impotencia. Entonces vamos a hablar qué significa eso. Cuando hay un niño chiquito, la persona tiene que enseñarle a caminar, le tiene que enseñar a dar de comer, le tiene que enseñar a los peligros, tiene que enseñarle un montón de cosas. Pero ya una vez que el niño sabe caminar, sabe comer por sí solo, entonces nosotros tenemos que entender que ya no hay necesidad de que la mamá le esté dando tanto al niño y ya el niño le puede dar un poco a la mamá. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una relación así donde hay una persona que da más que el otro, es porque esta persona nunca pudo conectar con esos valores internos que debió haber desarrollado durante otras experiencias, otras relaciones, para que pueda dar en esa relación. So when it comes to, when we need to understand that when a person is only in the position of receiving, is going to be in a state of not having any power. So what does that mean? For example, when we have a child, we need to understand that the mom needs to teach the child how to walk. It needs to teach the child how to speak. It needs to teach the child how to eat. But it comes to a point where the child understands that, well, now I know how to speak, I know how to eat, and now is able to give more to the mother. So when we see those kind of relationships, we see that the person never connected with the internal gifts in order for that person to be able to give in a relationship. They have lack of emotional maturity. Entonces, por eso es importante las relaciones, porque nos ayudan a desarrollar esos potenciales. Hay que vivirlos, como lo dije, en la estancia de los niños. Los niños tienen que vivir esas cosas a través de la observación para poder conectar con eso, con la nutrición, con la compasión, con todas esas cosas. Y esa necesidad los va a llevar a entender que hay un
una necesidad de aprender. Cuando tú estás claro en una relación, tú sabes que tú tienes ese propósito de conectar con ese potencial para desarrollarlo. Por eso hay tantas relaciones que se desarrollan desde la necesidad y no desde el propósito. So, ¿qué significa esto? Que una mujer se una a un hombre porque quiere dinero. ¿Qué significa eso? Que una persona se una a otro por una conveniencia y no por lo que en realidad importa. So when it comes to this, we need to understand that we need to develop these values and we need to live them in order for us to be able to develop them. There is a necessity, internal necessity for us to understand how to develop these values in order for us to be able to connect to that internal light. And that's the reason why a lot of relationships are actually created in need and not in purpose. And at the beginning, it's okay to have a need, but at some point, there has to be a way that the person develop this so it can give back to the other person. Porque hay aspectos de la vida que no hemos podido desarrollar y los tenemos que recibir afuera para poder entenderlos adentro. Y eso es cierto. Por decir, yo nunca tuve un padre, yo nunca tuve una figura paterna que me guiara. Entonces, ahora que estoy en una relación, yo puedo ver cómo yo puedo conectar con esos valores que tiene Dustin. Yo puedo ver cómo él se maneja y son cosas que a través de la relación yo estoy aprendiendo que antes no las pude haber aprendido. Entonces, por eso hay necesidad de las relaciones. So, when it comes to a relationship, there is aspects in life that we haven't been able to develop, that we have to receive outside of us in order for us to develop. And that's the reason why, for example, there is things that I'm learning with Dustin that I did not learn in the past because I never had a father or healthy relationships. So that's the reason why it is important for us to have that clear understanding of what I want to develop in order for me to learn it through the relationships. Y hay que entender que si esto no se integra, o sea, si yo estoy en una relación y todavía estoy recibiendo y no lo integro, esto es lo que se forma codependencia. Y eso es lo que es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué las relaciones de codependencia se forman? Porque no podemos desarrollar potenciales dentro de nosotros. Por decir, yo no me puedo quedar todo el tiempo le enseñando al niño que camine y no permitirle al niño caminar. Él tiene que caminar. Entonces hay que llegar a la humildad de decir que este potencial no lo tengo y la única forma de conseguirlo es recibirlo de otras personas para poder expresarlo. Por eso hay que crecer todos los días para que haya una compensación en las relaciones. So we need to understand that if I don't integrate whatever I'm learning within the relationship, is going to create codependency. And this is where we see that the relationships get codependency because I'm not actually integrating what I'm learning from the experience. So that's something that is very important. I have to understand that it's like, for example, a child that I'm constantly teaching how to walk, but I'm not allowing them to walk. They're always going to need me for them to be able to walk. We need to come to the conclusion, the humble conclusion that if I don't have something inside of me, I have to receive it from the outside. And in order for me to learn, but the ultimate goal is for me to express it. But there is a need for me to grow every day. There's a need in order for me to get a compensation within the relationship. In the relationships, there is something that we need to give and something that we need to receive. And this is what it generates the flow of energy. And that's the reason why in a relationship, one cannot feel more than the other. We need to understand that in this walk, we all teachers, we all students, and there is always for me to give and it's something for me to learn. Entonces, nosotros tenemos que entender que para nosotros poder crecer, nosotros tenemos que llegar a un nivel de compensación. Yo no puedo estar dando y no recibir. Yo tengo que
recibir compensación de lo que yo doy para que la relación fluya. En las relaciones hay algo que dar y hay algo que recibir. Y esto es lo que genera un flujo saludable de la energía. Y esto es lo que nos lleva a la madurez y la madurez es lo que nos hace libres, como en el potencial de generar dinero. ¿Qué significa esto? Cuando uno aprende potenciales, estos potenciales se convierten en formas que nosotros, en recursos que nosotros podemos utilizar en el futuro. Por ejemplo, en el pasado, cuando yo tuve parejas, ellos me negaron ciertas cosas que me han empujado hoy en día para mí crear mi propio dinero, para ser independiente, para poder ser la mujer que soy hoy. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros entender que a través de lo que nosotros damos, recibimos portales que nos se abren para nosotros poder alcanzar potenciales dentro de nosotros. Y por eso es que la necesidad surge de un estado de ignorancia que nos lleva a una conexión de conciencia. So we need to understand that there is relationships that there is, well, the relationships are going to take us to emotional maturity, and this is going to make us free because it's going to allow us to connect with resources that is going to help us open up portals where we're going to be able to be abundant. For example, in the past, I was in relationships where I had to learn how to generate my own money. And today I can say that I am independent. So necessity is going to take us to necessity is a state of ignorance that connect us to great consciousness. Entonces, esto significa que bueno, esto es otra cosa muy importante que vamos a aprender en el día de hoy. Nosotros tenemos que dar en sabiduría para nosotros poder generar un potencial. Y eso es lo más importante que vamos a también aprender hoy. ¿Qué significa esto? Para yo poder generar un compartir en equilibrio, yo no puedo darle a las personas, por decir, y esto es algo que me ha enseñado mucho Doston, no te pongas a dar consejos si no te los piden. No te pongas a meterte en la vida de las personas sin que te pregunten. Muchas veces nosotros queremos dar, y eso hace que las relaciones se bloqueen si yo con mi sabiduría no puedo aplicar lo que yo estoy dando para que no haya un desequilibrio. Por eso cuando una persona se empeña en una relación que no crece, pierde su luz, pierde su alegría y se vuelve una transacción oculta. ¿Qué significa? Yo me quedo en esta relación a cambio de recibir 2 puntos. Porque entonces lo importante de una relación es elegirnos y estar juntos por elección. Si no, hay un desequilibrio donde ninguna de las personas crecen y todos están más perjudicados que al principio. Cuando hay un equilibrio, hay un recibir, un apoyo, una gratitud y lo más importante, una reciprocidad. So one other thing that we need to learn that is very important is to give in wisdom. What does that mean? We cannot give without understanding or having the clarity what this is generating. For example, something that Dustin has told me a lot, do not give advice without a person asking you. Do not, enter into any situation if they don't ask you for help. It is very important for us to know that we cannot stay in a relationship is not if the objective of any relationship is for the persons to be mutually choosing themselves. If not, what happens is that when a person continues to persist to be in a relationship that doesn't have purpose, that is not growing, the person is going to lose light, is going to lose happiness, and is going to become in a transaction, an occult transaction. What does that mean? That the person is going to stay there in the hopes of receiving something in exchange. Entonces, el desequilibrio, so
as a consequence, this relationship is not going to have an equilibrium, and they're going to be worse than how they were before they begin. There has to be an equilibrium between giving and receiving, so you can actually have support, gratitude, and this is going to be mutual. Entonces, cuando uno da sin sabiduría, entorpece el crecimiento de otros, entendiendo que dar y ser generoso no significa yo pisotearme y violar mis límites para yo poder complacer al otro. Cuando damos con sabiduría, yo me permito crecer. We need to understand that whenever we give and we're generous, it cannot be without me violating my boundaries. We need to give with clarity of what we're doing in order for me to allow to grow. Cuando nosotros damos sin saber por qué le pierde el valor a lo que yo hago y no crezco. Cuando esto ocurre, las personas se les notan agotados, se cansan, les pesa la experiencia porque no hay una retribución. So whenever we give without having clarity or without wisdom, it's gonna lose value and I'm not gonna be able to grow. And when this happens, we're gonna see that the person is drained, the energy is drained, they're actually tired, they don't want to be in the experience no more, and there is not a retribution. When somebody, it's like when somebody's playing an instrument. I'm gonna give an example. For example, any relationship is like me being playing the piano. I'm not only play the piano because I want people to listen to me, it's because by playing the piano in retribution, I feel good with myself. So any relationship has to be like that. I am in this relationship because I'm giving, but in retribution, I feel good with the commitment that I actually have. Entonces, cuando esto ocurre, las personas se notan que se les agota, se cansan, les pesa la experiencia porque no hay una retribución. Es como cuando alguien toca un instrumento. Por decir, yo estoy tocando el piano, no solamente lo toco para que me escuchen, lo toco porque me hace sentir bien, porque conecto con la música y es algo que me produce fluir. Otro ejemplo es cuando aprendo a ser flexible, me adapto, soy comprensivo, soy una persona empata, soy una persona que doy. Yo, por decir, esto estábamos hablando de Austin yo esta mañana, a mí me gusta dar clases, a mí me gusta hablar con la gente, me hace sentir bien. Cuando yo doy, recibo el conocimiento a cambio. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que entender por qué yo estoy en la relación y qué es lo que yo estoy recibiendo. No todo tiene que ser, por decir, en las relaciones de pareja, no todo, cuando yo decido que yo me abro a la relación, entonces no todo tiene que ser como lo que yo digo, pero al final yo me estoy dando flexibilidad, adaptación y comprensión. Eso sería otro ejemplo. ¿Cómo sé que si lo que yo estoy dando lo hago en sabiduría? Porque no pierdo energía. Si me pierdo, me canso, me enojo, me siento obligado, es que no estoy en equilibrio, no quiero el compromiso. Cuando pensamos que damos y el otro no nos da, también estamos en desequilibrio. So, how do I know if I am not committing and I'm not giving in wisdom and clarity of what I want? Is because I lose energy. I get tired, I get mad, I feel obligated, and I am not in equilibrium. When we believe that we're giving, but we're not receiving, we're not in equilibrium. And that's something very important. So to actually resume the class, we need to understand that commitment means to be committed to myself, to build all the values and everything that is inside of me that I haven't connect. Acuérdese que para resumir el compromiso significa que yo voy a construir algo para mí que en realidad va a retribuirme en valores y potenciales que necesito para conectar con mi luz. Con esto se termina esta clase, todavía falta una más. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido.
With this, I finished with the class. I don't know if you have any questions, any comments, or if you want to say something. This is the third part of relationships, and we have one more. I hope you guys like this class as much as I did. Do you guys have something to say or any questions of anything? Can you guys hear me? ¿Tiene Yes, alguna pregunta? Fátima. Bueno, si no tiene alguna pregunta, me encantó haber dado esta clase, me sirvió mucho. I really like this class. I really hope that you guys enjoyed as well. As soon as I upload it, I will send it to you guys, and I hope to see you next week. I hope you guys have a great weekend. Thank you. It was a good class, Tati.